Disculpen, de nuevo se cayó la conexión. Les indicaba que según el ordenamiento jurídico alemán, esta institución del Erbvertrag se tiene que otorgar mediante notario público, pero se plantea una, una dificultad particular, porque dentro del ordenamiento jurídico alemán existe el testamento. Entonces, realmente la función que cumple el Erbvertrag es distinta del testamento, porque el testamento es la disposición unilateral del causante de los bienes o derechos de los que él tenga su titularidad. Pero en este caso del Erbvertrag, los contratantes pueden realizar disposiciones testamentarias mutuas. Incluso es una institución que es muy utilizada por los esposos para planificar la sucesión de sus bienes a sus hijos o a las personas que lo vayan a suceder en caso de muerte. Entonces vemos que realmente el Erbvertrag es un contrato que va a ser atípico para el ordenamiento jurídico venezolano, pero que tiene además efectos sucesorales. Entonces allí el que haya un símil con el ordenamiento jurídico venezolano está bastante difícil, porque no tenemos una institución que realmente sea análoga, más cuando el propio derecho alemán establece propiamente el testamento. Luego tenemos como ejemplo la institución de la cáfala. La cáfala es una institución familiar del derecho islámico y que tiene origen religioso. Esta consiste básicamente en que una persona, por lo general un hombre, llamado cáfil, se hace cargo de un menor sin hogar denominado makful, asumiendo su cuidado, su educación y protección de la misma forma en que lo haría un padre con su hijo, pero sin adoptarlo y sin asumir su patria potestad. Por eso es que se tiene al menos la visión de que en nuestro ordenamiento jurídico la cáfala se parece por una parte a la adopción y por otra parte a la tutela. Pero no se parece totalmente a la adopción la cáfala, porque la cáfala no crea vínculos filetorios y por ende el makful no puede heredar al cáfil en caso de muerte, a menos de que el cáfil disponga a través de su testamento que le deja algunos bienes a ese makful. Entonces vemos que aquí básicamente está esa institución entre esas dos sí previstas en nuestro ordenamiento jurídico, que son la adopción y la tutela como instituciones que van dirigidas a proteger los intereses de los niños, niñas y adolescentes. Finalmente, tenemos como ejemplo de institución desconocida la llamada Uruguashi Tampo, que es una cláusula particular dentro del derecho contractual japonés que prevé básicamente una especie de derecho de retención de la propiedad unido a una promesa de venta en garantía del aplazamiento del pago de un bien. Es decir, es una institución que creo que cumple una función similar a lo que puede ser la hipoteca legal. Es decir, esa hipoteca que por ley se genera sobre el saldo de un precio que no se ha pagado con el acto de venta. Entonces, allí puede establecerse esa institución similar. Ahora, para cerrar, creo que puede ser ilustrativo plantear un par de situaciones a los fines de ver cómo funciona esta institución desconocida. En el derecho peruano y en el derecho ecuatoriano y en el derecho mexicano,
existe el divorcio notarial. Es decir, que uno o ambos cónyuges pueden ir a un notario público y divorciarse allí por su propia voluntad. Les pregunto, ¿ustedes creen que esa institución es desconocida para el ordenamiento jurídico venezolano? ¿Qué Profe, consideran? ¿podría repetir nuevamente que yo en mi caso lo escuché entrecortado? Ok, Orlando, repito, les indicaba que hay varios ordenamientos jurídicos extranjeros, especialmente en México, Perú y Ecuador, que establecen la institución del divorcio notarial, en donde los cónyuges pueden ir no a un tribunal, sino a un notario y divorciarse mediante simplemente un acta notarial. Entonces les preguntaba si ustedes creen que esa institución es desconocida para nuestro ordenamiento jurídico o si no la es. Oye, profe, mire, o sea, con temor a equivocarme, yo creo que es desconocida porque aquí el divorcio es mediante una sentencia. O sea, no lo sé, pero oye, no he escuchado de un divorcio por notaría. Ok, este ejemplo es importante porque, en primer lugar, si lo vemos en el gran esquema de las cosas, el divorcio no es una institución desconocida, porque en efecto en nuestro ordenamiento jurídico se prevé el divorcio. Lo que ocurre aquí es que no existe esa competencia de otros organismos distintos a los tribunales para decretar ese divorcio. Pero si nosotros lo vemos eh, viendo integralmente el ordenamiento jurídico venezolano actual, podemos entender que esa institución es análoga con lo que es el divorcio por desafecto o el divorcio por mutuo consentimiento, en el sentido de que no requieren de mayores formalidades, sino de la propia declaración de las partes. Eso plantea ciertamente también un tema interesante en materia de reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras, pero allí lo que ha reconocido el ordenamiento jurídico venezolano en forma correcta, a mi parecer, es que si esos ordenamientos jurídicos le reconocen un carácter jurisdiccional a ese notario para conocer esos divorcios, nosotros lo podemos tomar en Venezuela como un acto asimilable a una sentencia judicial que pueda ser objeto de un procedimiento de C4. De hecho, les cuento anecdóticamente que yo actualmente estoy iniciando un proceso de C4 de reconocimiento de un divorcio notarial ecuatoriano, en donde al menos la conversación que se ha tenido con algunos jueces aquí en Caracas es que en efecto ellos han tenido experiencia reconociendo este tipo de actos, con lo que, a pesar de que, como indicaba Orlando inicialmente, pueda verse a esa institución como desconocida, tenemos algunas instituciones análogas en nuestro caso. Lo otro es... Profe, Sí, Orlando, adelante. entonces es decir, que si otro ordenamiento jurídico valida esa, o sea, a ver, me quise manifestar a nivel procedimental, por supuesto, el Correcto. divorcio, como usted lo indicaba, por supuesto que existe, pero a nivel procedimental, como le indicaba, yo no he visto un divorcio por notaría, pero bueno, en otro punto, si otro ordenamiento jurídico lo reconoce y es válido para ese ordenamiento jurídico en el extranjero, nosotros como tribunales del foro, entonces sí lo podemos conocer independientemente que nosotros no preveamos esa institución. O sea, ese procedimiento, por llamarlo así de alguna manera. Exacto, a menos de que se viole, a menos de que surja una posible arista de orden público, o de que realmente la institución o el procedimiento a través de la cual se realice sea
sea plenamente desconocida en Venezuela, lo podemos reconocer. Porque recuerda que lo que nos plantea las normas es que no existan instituciones o procedimientos análogos, no que la institución esté regulada de una forma distinta a lo que indica el ordenamiento jurídico venezolano. Por eso en este caso hago el símil con el divorcio por desafecto y el divorcio por mutuo consentimiento, porque al final de cuentas, a partir de estas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, se ha llegado a la conclusión de que ahora en Venezuela rige el divorcio remedio, no el divorcio sanción, con lo que se tiende a favorecer la actualización del estado civil de las personas a través del proceso del divorcio. Entonces, si en ese ordenamiento se establece como válido el divorcio por notaría, creo que no hay una razón de peso suficiente para que en Venezuela se rechace esa aplicación. Pero eso se va a plantear sobre todo en Venezuela en sede de reconocimiento. Porque realmente si tú intentas aquí un procedimiento de divorcio, lo vas a intentar, es conforme a lo que dice el ordenamiento jurídico venezolano, que es un procedimiento judicial. Tú no vas a ir a un notario público, por ejemplo, a la notaría de cualquiera de los municipios, a decirle, no, como en Ecuador está permitido el divorcio por notaría, yo me vengo y me divorcio por notaría. Eso no se puede hacer. ¿Quedó claro el ejemplo? ¿Hay alguna pregunta que resta por allí? Quedó claro, profe. Y si en el supuesto de el reconocimiento, una de las partes se encuentra que en Venezuela no pudiese alegar que aquí no existe esa figura, a pesar de que, ojo, ya fue sentenciado en otro territorio, pero bueno, por encontrarse de repente, digamos, que aquí en el país, pues con argumento quisiera alegar eso, ¿no pudiese hacerlo? Lo pudiese hacer, sobre todo en el caso en que ese divorcio haya sido impulsado por uno solo de los cónyuges. Porque recuerda que uno de los requisitos de reconocimiento que nosotros vimos en el corte pasado es que se garantice que se nos haya notificado efectivamente a la persona que se demanda y que se le hayan dado las garantías suficientes para defenderse en ese procedimiento. Entonces, en esos casos, esa persona que se encuentra acá en Venezuela y que quiere de alguna forma impedir el reconocimiento de ese divorcio, tiene un argumento para hacerlo, porque básicamente no participó en ese procedimiento. Lo que ocurre, al menos en mi experiencia personal, es que la mayoría de esos divorcios notariales que he visto han sido realizados por ambos cónyuges. Entonces allí ciertamente ese conflicto no se presenta porque básicamente se toma como un divorcio por mutuo consentimiento. Pero es interesante el punto de ver cómo otros estados permiten procedimentalmente impulsar instituciones que son previstas de forma judicial en Venezuela. Para finalizar, les quería indicar algo con respecto a los contratos atípicos. Los contratos atípicos no entran dentro de las posibilidades de las instituciones desconocidas, porque de nuevo tenemos a los contratos como una fuente de las obligaciones dentro del ordenamiento jurídico venezolano, y además tenemos formas que nosotros hemos visto en la materia de derecho de las obligaciones en las que el juez puede establecer una regulación para los contratos atípicos, en caso de que no exista una previsión particular del mismo en el ordenamiento jurídico venezolano. Entonces, en esos casos, no es posible establecer la existencia de una institución desconocida. ¿Hay alguna pregunta, algo que no haya quedado claro? Ok, entonces al inicio de la clase de mañana vamos a ver algunos casos de instituciones generales, sobre todo de aquellos casos que yo les anticipo que puedan ser objeto de evaluación en el examen parcial o en el final, para que entonces tengamos clara la mecánica de solución de los mismos y luego comenzaríamos
con el tema de las personas naturales en la ley, en el derecho internacional privado. De nuevo, ¿alguna pregunta, algo que no haya quedado claro? Profe, entonces ya con esto estaríamos finalizando el tema 15, ¿correcto? Correcto, ya con esto finaliza el tema 15, veríamos ahorita tema 16, y yo, si no esta noche, mañana temprano, les voy a aclarar exactamente qué tema vamos a ver de la parte especial, porque de nuevo no va a dar chance de verlos todos. Perfecto, profe. Profe, y más adelante pudiésemos hacer, o bueno, usted nos pudiese guiar con respecto de un ejercicio tipo parcial donde se resuelvan todos los procedimientos. Sí, perfectamente, porque les adelanto, normalmente las evaluaciones que yo planteo en materia de instituciones generales, desde el punto de vista de casos, van más que todo dirigidas a los temas de cuestión incidental, reenvío, calificación y orden público. Entonces, pueden haber casos en donde esas instituciones se combinen. Nosotros vimos un ejemplo hace un par de semanas en materia de cuestión incidental, en donde se combinaba allí el tema del reenvío. Entonces, eso es algo que puede plantearse allí y podemos ver algunos ejercicios al respecto. Entonces, bueno, muchachos, gracias. Chévere. Feliz tarde a todos. Entonces, nos vemos mañana, Dios mediante, y que estén bien. Igualmente, profe, gracias.